Punto por punto. Le agradezco que esté desmañanándose este domingo con nosotros al doctor en Derecho Cipriano Sotelo Salgado. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi querido Andrés, siempre es un honor acompañarles en este maravilloso programa. Día de familia, pero también para darnos un momento para analizar lo que está pasando en nuestro estado. Y invitamos pues a Cipriano Sotelo porque eres de los pocos que desde que se hizo la reforma constitucional en el Poder Judicial, levantaron la voz advirtiendo unas cosas que pudieran ser positivas, pero varias que son totalmente un retroceso. El pasado viernes ya se hizo la declaratoria de validez constitucional de esta reforma, doctor. Sí, hay un cambio radical dentro de la estructura del propio Poder Judicial con la desaparición del Consejo de la Judicatura, que creo yo que es un acierto con ciertas limitaciones. Un acierto porque, desgraciadamente, Andrés, el Consejo de la Judicatura se había convertido en un coto de poder. Y eso se eliminó, y creo que hasta el momento es lo único que muchos hemos coincidido, que eliminar el Consejo de la Judicatura era una necesidad. Una necesidad. Ya no se podía más. Ahora lo complejo va a ser que el propio Pleno de Magistrados, los 19 magistrados, tendrán que desarrollar todas las actividades que hacía el Consejo. Y eso implica, desde luego, más carga de trabajo, pero yo veo a los magistrados relajaditos. Creo que sí pueden con eso y más, y desde luego que el poder quede distribuido de manera equilibrada y no se convierta pues en un satanismo como había venido aconteciendo durante los últimos 22 años que había tenido vida el Consejo en el estado de Morelos. Déjame hacer énfasis en que después de que se hace la declaratoria pudieran venir controversias. No se descarta que incluso haya controversia en contra de la desaparición del Consejo de la Judicatura. 22 años estuvo en funciones y desde mi punto de vista estaba mejor el Poder Judicial cuando no había Consejo de la Judicatura, cuando administraba el presidente del tribunal. Se hacía responsable directamente, me acuerdo de Jesús Bello Espíritu, otros expresidentes del tribunal que tuvieron la administración directa de todo el tribunal y había mejores resultados, pero un Consejo de la Judicatura que desde mi punto de vista pues se convirtió en un coto de poder, en un espacio donde se permitía todo tipo de actos, muchas veces ilegales. Sí, los señores consejeros, los 5 consejeros que integraban el Consejo, tenían más poder que el propio Pleno de Magistrados. Y la Constitución Política del Estado de Morelos establece en su artículo 89 de manera clara que el representante del Poder Judicial es el Pleno de Magistrados. Pero aquí era la inversa. Ahora, Andrés, ¿cómo se explica que un representante del Poder Ejecutivo y otro del Legislativo tengan que estar tomando decisiones dentro de la administración judicial? Total. ¿Y cómo llegaban los consejeros? Por dedazo del gobernador cuando a él le compete, por dedazo del Congreso cuando a él le compete, pero el mérito no tenía nada que ver, como se ha hecho también con los magistrados, habría que decirlo de manera muy clara. Las convocatorias que lanzan los señores diputados siempre se distribuyen acorde al poderío y representatividad política que se tiene. Nada tenía que hacer ahí un representante del Ejecutivo, ni un representante del Congreso, era lo más absurdo, porque además el representante del Congreso lo nombraba una legislatura, llegaba a la otra y ya no representaba realmente a nadie más que a él mismo. Sí, es cierto, pero con carga económica y financiera al propio Poder Judicial. Bien pagado, fíjate, un consejero gana lo mismo que un magistrado. Están pegando los 100,000 pesos mensuales, que no son nada despreciables. Bueno, ese es un punto, pero hay retrocesos graves como la desaparición del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. Yo no sé si tú has tenido conocimiento sobre alguna acción de parte de la, todavía hasta la semana pasada, magistrada presidenta de este tribunal, Ana Virginia Pérez Güemes, pero ¿cómo evalúas tú como litigante, como experto en derecho penal, lo que fue el Tribunal Unitario y su ahora desaparición? Ese sí es un retroceso grave, importante. La justicia para adolescentes no puede quedar en manos de un conocimiento jurídico general. Tienen que ser órganos especializados, así lo dice el artículo 18 constitucional, y en Morelos se hizo un esfuerzo importantísimo por darle autonomía a la justicia para adolescentes. Se había logrado. La magistrada Ana Virginia es una magistrada con muchos años, mucha experiencia, ya capacitada en el área de adolescencia, y los señores jueces también mis respetos. Y a veces, insisto, como seres humanos con fallos adecuados o fallos inadecuados, pero dentro de los errores de margen tenía una eficacia por lo menos del 90%, y eso habla de entrega, de honestidad. El hecho de haberle arrebatado la justicia para adolescentes y dársela a un órgano genérico, una sala del tribunal, yo creo que es un retroceso tremendo. Extraoficialmente tenemos conocimiento que
la magistrada estaría en condiciones de hacer valer una acción de inconstitucionalidad para el efecto de recobrar esa autonomía. Este sí creo que es un retroceso, no entiendo porque tampoco se explica en el proyecto del por qué Yo también creo que es un manoseo político un más manoseo bien. político. Parecería que va dirigido en contra de la magistrada y no a favor de la propia sociedad. Así es, a favor de los justiciables, que son en este caso los menores infractores. Doctor, hay varios temas, la ampliación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pero hay uno particularmente que está generando mucha irritación, porque a pesar de que se diga que no, se ven evidencias de que se quiere poner a un fiscal anticorrupción a modo, generar un fiscal general también a modo, y eso todo pasó por la reforma constitucional. ¿Cuáles son tus análisis? Sí, el procurador actual, hoy fiscal general de Justicia del Estado, Javier Pérez Durón, se supone en teoría que debería concluir su periodo conjuntamente con esta administración. ¿Por qué? Pues porque el gobernador siempre debe tener su fiscal con el que se tenga confianza para laborar. No obstante ello, Andrés, viene esta reforma donde se establece que el fiscal general podrá durar en su encargo 9 años. Pero lo interesante de esto es que dice que podrá incluirse al actual. Si esto fuera así, estaríamos hablando que Javier lleva 2 años, casi 3 años, más 9, estaríamos hablando 2 periodos constitucionales de gobierno. Otro intento como años. lo que pasó en Veracruz. Lo que pasó en Veracruz, pero eso es lo que dice la ley. En la práctica, ya me imagino al gobernador que llegue, pues no va a querer trabajar con un fiscal que estaba totalmente metido con la administración anterior, por lógica, por identidad política y identidad ideológica inclusive. ¿Qué pasó? Eso me iba a referir lo que hizo Yunes en el estado de Veracruz. Duarte le dejó su propio fiscal por 9 años designado. El primer día que llega Miguel Ángel Yunes y le dice al fiscal general, entrégame tu renuncia. Y el señor se la entregó. ¿Quién le va a decir a un gobernador que no? ¿Quién se le va a poner al tú por tú cuando no hay confianza? De inmediato se entregó la renuncia, entonces es letra muerta. Yo creo que lo mismo puede pasar en Morelos, a menos que quien resulte ser gobernador del estado quiera coincida exactamente con quien sea el fiscal general en turno. Bueno, pues bueno, son varios temas en lo relativo a la reforma constitucional del Poder Judicial que quedó declarada como válida el pasado viernes. Vienen varias etapas todavía de controversia. Aquí déjame también hacer énfasis en que los municipios, cuánta irresponsabilidad de los cabildos. 29 no les importó, ni dijeron sí ni dijeron no, y entró la afirmativa. Oye, ojalá y la sociedad ponga atención en esto, ¿no? O sea, no puede ser que nos cueste tanto dinero pagar tanto regidor, tanto presidente municipal, y pasa la reforma como si nada. No entienden la trascendencia de esta reforma. No se pronuncian en ningún sentido. En ningún sentido. Entonces, que opere la positiva ficta, y hoy el Congreso del Estado tiene aprobación por omisión. Desde luego, no va a quedar de manera automatizada el cumplimiento de esta reforma constitucional. Vienen las controversias, vienen las acciones de inconstitucionalidad, y eso por lo menos, Andrés, nos va a llevar 2 años en estancamiento, y vamos a ver si se nulifican o no estas reformas. Bueno, yo sí quiero hacer énfasis en que los municipios son el constituyente permanente y no les importa ni a los presidentes municipales ni a los regidores. Imagínense, solamente 4 votaron, 2 a favor, 2 en contra, y 29 dijeron, no nos interesa, no lo tocamos. ¿Qué tal si no les llegara la quincena? ¿No les interesaría? Estuviera paralizado todo el Estado. Bueno, ahorita lo que están pensando los presidentes y los regidores es en su próximo cargo político, seguramente. Qué lamentable que este tema tan importante no lo hayan abordado. ¿Algún comentario más sobre este tema de la reforma constitucional? Hay un punto también, creo que muy interesante, que se le da la posibilidad al auditor superior de poder reelegirse por el propio Congreso. Esto parecería también que el actual tuviera la oportunidad de reelegirse. El Congreso que viene podría hacerlo o podría ya no hacerlo, pero sí se abre esa puerta para que pueda permanecer durante muchos años más en el cargo. Bueno, a mí me han dicho que al actual lo quieren quitar desde el Congreso del Estado. Vamos a investigar si es cierto o no. En lugar de dejarlo, quieren quitarlo, pero bueno, lo veremos después. Doctor, no me queda más que felicitarte por esa espléndida representación de México en Costa Rica que te tocó llevar como rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas. Pues apenas esta semana vienes regresando. Venimos regresando y ya nos vamos otra vez, mi querido Andrés. Tuve la fortuna de representar a México en un congreso interesante. Se abre el año judicial 2018, donde por segunda ocasión, en Costa Rica, por segunda ocasión, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un mexicano.
el doctor Eduardo MacGregor. El primero hace años, Sergio García Ramírez, y yo creo que eso nos debe llenar de júbilo y hay que presumirlo. Entonces también ir en representación de México, poder saludar allá a los señores jueces de los 35 países que integran la Corte, siempre es un honor. Bueno, y siempre es un gusto tener aquí al doctor Cipriano Sotelo Salgado, que sigan los éxitos, y un saludo a toda la comunidad de la Universidad de Ciencias Jurídicas que está aquí en Cuernavaca y cuyo rector es Cipriano Sotelo Salgado. Muchas gracias. Gracias, mi querido Andrés. Un saludo para todos. Punto por punto.